Juan Pablo, bienvenido. Un gusto tenerlo en este cuarto programa de Muchas Clínicas gracias. Asembis. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentos de contar con su presencia. Juan Pablo nos acompaña del Batrón y hoy queremos hablar, Juan Pablo, acerca de un tema muy importante, acerca de lo que es los resultados de exámenes clínicos sobre una resonancia magnética. Ujú. Queremos entender y conocer preguntas no solamente que nosotros tenemos, sino que también nuestros pacientes o las personas que nos están viendo en este momento se hacen acerca de este tipo de análisis o de estudio clínico. Ujú. Y el día de hoy queremos conocer acerca de la importancia de una resonancia magnética en tiempo. Entonces, la primera pregunta que tenemos el día de hoy, ¿qué es una resonancia magnética, Juan Pablo? Claro, pues la resonancia magnética es una tecnología de imagen médica que nos permite ver el interior del cuerpo sin necesidad de ingresar en el cuerpo, ¿ok? Y con muchísimo detalle, sin necesidad de una cirugía, sin necesidad de radiación incluso. Funciona utilizando campos magnéticos muy potentes para poder excitar nuestras células del cuerpo, principalmente las células de agua. Y nuestro cuerpo está 70% compuesto por células de agua. Claro. Entonces, a partir de esa excitación, el equipo transforma toda esa liberación de energía, de esa excitación molecular, y la transforma en una imagen capaz de generar algún tipo de diagnóstico, ¿verdad? Lo interesante es que no solo vemos formas, sino características en los tejidos, como cómo está el cerebro, cómo está la columna, cómo está el hígado, cómo las articulaciones, ¿verdad? Que solemos tener muchas lesiones de ese tipo, los órganos internos. Es como tener una cámara de alta definición de todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Hoy en día, nosotros contamos con tecnologías de distintos tipos, en este caso como la nuestra que ofrecemos de Philips. La resonancia es mucho más rápida, más silenciosa, más confortable eh, que antes, que tecnologías anteriores, ¿no? Y eso lo convierte en una herramienta poderosísima para poder generar diagnósticos más precisos y más cómodos para los pacientes. Excelente. Y una pregunta muy importante, ¿por qué las personas deberían de realizarse una resonancia magnética? Oh, pues tiene una importancia grandísima. Por dos razones principalmente, ya sea para tratar alguna enfermedad, algún síntoma, algún problema que tengas, ¿verdad? O para evitar que ese síntoma o problema aparezca, ¿verdad? Ok. Que es lo menos común que hemos escuchado hasta el momento, ¿verdad? Pero tradicionalmente la medicina ha sido siempre reactiva, ¿verdad? Aparece algún síntoma, algún problema y vamos al médico, porque algo dolía, algo pasaba, entonces vamos y lo tratamos. Hoy estamos en una etapa quizás en la que tenemos que cambiar ese paradigma, ese chip, ¿verdad? Donde más bien tenemos que ser proactivos con nuestra salud. Y la resonancia es una gran herramienta para poder trabajar ese aspecto, ¿verdad? Muchas enfermedades importantes comienzan de forma muy silenciosa. Tumores, lesiones, problemas de columna, Claro. alteraciones vasculares, qué sé yo, ¿verdad? Y cuando aparecen los síntomas, tal vez ya está en un estadio muy avanzado y el tratamiento es más costoso, más difícil pues generar algún cambio o lograr detenerlo, ¿verdad? Y la resonancia nos permite ver antes, ¿verdad? Nos permite ver antes, actuar antes y muchas veces tratar de una forma más simple y más efectiva. Entonces, eso genera más tranquilidad en la gente. Claro. Y qué importante eso que usted menciona, porque existe esa cultura de que tal vez la resonancia magnética es únicamente cuando tal vez hay un diagnóstico más severo en Claro. la salud del paciente, Ujú. pero a lo que mencionas, previene inclusive un resultado a tiempo y Claro. permite que se pueda tratar esa posible enfermedad que pueda padecer esa persona. Exactamente, es que hoy la tecnología nos permite ver estructuras con un detalle, con un nivel de detalle muy elevado. Entonces, cuando tenemos procesos de generación de tumores o lesiones que tal vez no están en un estadio tan alto para generar algún problema o poder detectarlo, con esa imagen podemos verlo a tiempo. Podemos verlo a tiempo y generar algún tratamiento acorde y personalizado para cada paciente, ¿verdad? Y evitar el proceso de enfermedad, que es lo más importante y lo que buscamos todos. Excelente. Ujú. Se habla mucho del paciente asintomático. Ujú. Cuando hablamos de esta definición, ¿a qué se refiere un paciente asintomático? Pues un paciente asintomático es precisamente lo que hablamos ahorita, tal vez adentrando un poquito más. Es una persona que se siente bien, una persona que no tiene dolor, una persona que no tiene molestias, que hace su vida normal, pero que podría estar experimentando algún cambio interno
que todavía no se manifiesta, ¿verdad? Y ahí es donde podríamos encontrar un valor muy importante para la resonancia magnética preventiva, ¿verdad? Que es ver lo que el cuerpo aún no me está diciendo, Claro. ¿verdad? Y es como el mantenimiento de un carro, ¿verdad? Digo yo, que no se prenda ninguna luz en el tablero, alguna luz de emergencia por ahí, no quiere decir que todo esté bien por ahí, ¿verdad? Claro, Y por eso es importante las visitas periódicas para poder evitar que un problema mayor, ¿verdad? Es claro. exactamente lo mismo. Perfecto, perfecto. Lo podemos decir que es ese panel donde hay que evitar que Exactamente. esa lucecita se encienda, Es por decirlo así. precisamente mantener ese tablero sin luces de emergencia, Muy bien, ¿verdad? Pero hay muy que bien. hacer sus visitas periódicas y evitar que eso suceda, ¿no? Excelente, perfecto. ¿Por qué el Batrón tiene el mejor equipo en Centroamérica? Ok, bueno, nosotros somos el Batrón, somos una empresa con más de 50 años de experiencia en este campo de tecnología médica, ¿verdad? De hecho, nuestro eslogan es tecnología para la calidad humana. Entonces, nosotros distribuimos distintas marcas de equipos y entre ellas es Philips, que es nuestra marca representada para equipos de diagnóstico por imagen. Nos diferenciamos en el mercado por distintos tipos o distintas características que estos equipos tienen. En este caso, resonancia magnética. En Philips tenemos equipos de última generación, por ejemplo, que se caracterizan por un magneto sellado, que es una tecnología que hoy en el mercado aquí en Costa Rica somos pioneros en el mundo, pero aquí en Costa Rica también, eh, donde ya no utilizamos materiales como el helio, que es un tema más que todo técnico, ¿verdad? Claro. Pero nos diferenciamos principalmente por un tema de la experiencia del paciente, ¿no? Donde el paciente eh, puede sentirse más cómodo por características propias del equipo. El túnel más amplio, tiene un túnel de 70 centímetros que antes los resonadores magnéticos no tenían esa apertura tan grande. Hoy la tenemos en los equipos de Philips de 70 centímetros. Tecnologías, perdón, en las cuales bajamos el sonido que genera una resonancia magnética que no sé, tal vez has estado en alguna sala de resonancia y el sonido es Ujú. bastante grande y eso suele pues incomodar de alguna manera a las personas que están realizándose el estudio. Los equipos de Philips logran disminuir ese ruido, perdón, de una manera considerable, haciendo que la experiencia sea todavía mejor para el paciente. No es solo tener una máquina moderna porque sí, ¿verdad? Es tener una plataforma completa. Y ahí es donde creo yo que nos diferenciamos principalmente, donde utilizamos inteligencia artificial, estudios más rápidos con tecnologías como Compresense, que nos ayuda mucho a poder obtener resultados más rápidos y cuidando la calidad de imagen, ¿verdad? Porque podríamos pensar que al ser un estudio más rápido, Ujú. entonces estoy descuidando la calidad de imagen y voy a tener diagnósticos menos precisos. No es así, ¿verdad? Al momento que hacemos estudios rápidos, también obtenemos calidad de imagen súper alta, ayudados por la inteligencia artificial, por menos ruido, por el más espacio que te decía, mayor confort, protocolos más optimizados y personalizados para cada paciente, ¿verdad? Entonces todo eso se va traduciendo en diagnósticos más precisos, pacientes más tranquilos y un servicio a nivel de centros internacionales. Claro, claro, excelente. Hay una confusión muy común que Ujú, siempre existe entre los pacientes. El TAC a veces se confunde con un tema de resonancia magnética, inclusive un ultrasonido. ujú, ¿Puedes explicarnos esa diferencia, por favor? claro. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es una resonancia magnética a un TAC? Claro, de hecho, si entráramos a un hospital donde tuviéramos un servicio de resonancia magnética y un servicio de tomografía, que es el TAC, si vos lo ves de frente, son muy parecidos, son Ujú, como unas donas. ¿Verdad? ujú, Son equipos estructuralmente son muy parecidos, pero su principio de funcionamiento es muy diferente y la aplicación también es muy diferente. La diferencia principal es que el equipo de TAC utiliza radiación o rayos X. Eso le llamamos radiación ionizante. Mientras que la resonancia magnética lo que hace es utilizar campos magnéticos muy altos, para lo que te mencionaba al principio, para poder excitar todas esas moléculas de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y la resonancia magnética es principalmente pues, indicada para poder ver tejido blando. ¿Qué es tejido blando? Cerebro, médula, músculos, ligamentos, y eso no lo podemos observar con un TAC. En TAC lo que observamos principalmente es tejido óseo, el hueso como tal, ¿verdad? Porque los rayos X lo que hacen es atravesar nuestro cuerpo y se van quedando en todas esas estructuras más sólidas, con mayor densidad. Entonces la máquina lo que hace es diferenciar ese contraste y generar una imagen. En resonancia no.
Ahí hablamos más bien de un tratamiento de la energía que genera el cuerpo a partir de la excitación producto del campo magnético. Y esa energía la toma y la procesa. Ya cada marca lo hace muy distinto, ¿verdad? Em, por eso la resonancia magnética es ideal para un tema de prevención y seguimiento, Claro. ¿verdad? Mientras que el TAC se usa más que todo para urgencias o situaciones específicas. Pero no sé si queda claro la diferencia principal, ¿verdad? Claro. En TAC utilizamos rayos X, en resonancia utilizamos campos magnéticos. Entonces, no hay ningún riesgo. Perfecto, muchas gracias. Acerca de eso que mencionabas de esa prevención, Juan Pablo, cuando tal vez hablamos acerca de esa misma prevención que tienen que realizar las personas, ¿se puede una persona realizar una resonancia magnética por un chequeo médico rutinario? Sí, claro, perfectamente, perfectamente. Y de hecho es parte de ese cambio de paradigma que hablamos y cada vez más personas lo hacen de esa manera. No hay que esperar sentirse mal para poder acudir y hacerse estudios diagnósticos, ¿verdad? No solamente en el campo de laboratorio u otro campo, no sé, qué sé yo, ¿verdad? Sino también en el campo de imágenes médicas, ¿verdad? Y específicamente en este caso de la resonancia magnética, porque nos permite ver cómo estamos por dentro, ¿verdad? Eh, y aún cuando nos sentimos bien. Entonces, esto es una medicina moderna, Ujú. podemos decirlo. No es tratar la enfermedad nada más, es evitar que aparezca la enfermedad. Excelente, excelente. Y eso es importantísimo, dado hoy en día que hay mucha duda acerca de si verdaderamente la resonancia magnética puede ser preventiva o no, ¿verdad? Claro. Entonces, perfecto. Hablemos un poco acerca también de una cierta cultura que existe en este campo y es el tema de la claustrofobia, Ujú. ¿verdad? Las personas que tienen claustrofobia pueden realizarse sin ningún problema una resonancia magnética. Claro, yo soy claustrofóbico. Ajá, ok. Entonces, imagínate, y me he hecho estudios de resonancia magnética tanto en equipos con túneles más pequeñitos y con túneles más grandes como este. El túnel, entiéndase que es donde el paciente entra, ¿verdad? En la dona para hacerse el estudio de resonancia, ¿verdad? Entonces, cuando este túnel es más amplio, pues el sentimiento de claustrofobia es muchísimo menor, ¿verdad? Es mucho más cómodo. Y he podido sentir incluso esa diferencia en este tipo de equipos, ¿verdad? Por eso hoy el estándar es 70 centímetros de amplitud Mm. de ese túnel. Suena poquito, pero en realidad para efectos del estudio vieras que sí se siente bastante la diferencia. Entonces, muchas personas hoy que padecen claustrofobia pueden realizarse perfectamente estudios de resonancia magnética en este tipo de tecnología, en este tipo de amplitud de túneles, Ok, sin ningún problema. perfecto. Y por ese tema de amplitud que nos mencionas, ¿puede una persona con obesidad utilizar un equipo de resonancia magnética para un chequeo? Claro que sí, incluso partiendo de la diferencia de tomografía con resonancia, por ejemplo, en personas tal vez con un poco más de sobrepeso es más difícil porque hay que aumentar dosis y eso hace que tengamos más radiación, Claro. ¿verdad? En resonancia magnética es diferente. Como lo decía, pues es parte a través de una excitación por un campo magnético grande y por ese lado no habría problema. Si lo miramos desde la arquitectura propia del equipo y de esa amplitud del túnel, pues, y también de las características de la mesa, por ejemplo, en la tecnología de Philips nos permite soportar, al menos en este equipo, el MR5300, en pacientes hasta 250 kilogramos de peso. Entonces Bien, un margen bastante amplio, claro. ¿verdad? Y además el túnel nos permite pues realizarle estudios a este tipo de pacientes, que antes en túneles más pequeños no era posible, ¿verdad? Porque incluso hay que tener cierto margen de distancia entre el paciente y su piel y el túnel por cuestiones de electromagnetismo, ¿verdad? Por prevención. Entonces, ahora con estos túneles más amplios, podemos efectuar este tipo de estudios en personas con sobrepeso, sin ningún Excelente. problema. Perfecto. Muchas gracias. Este equipo de resonancia magnética que lo tenemos en clínicas Asembis, ¿trabaja con inteligencia artificial, Juan Pablo? Por supuesto, por Ujú. supuesto. Utilizamos la inteligencia artificial para un montón de procesos. Y hoy en día hay que perderle el miedo, ¿verdad? Porque existe cierto temor todavía eh, a la inteligencia artificial y no debería, porque la Ujú. inteligencia artificial ha llegado más bien para facilitarnos las cosas Claro. e impulsar muchas otras, ¿no? Y, y en este campo específico de imagenología o más específico aún de la resonancia magnética, la inteligencia artificial no sustituye las imágenes o no inventa imágenes, porque podría pensarse entonces que al ser estudios más pequeños o más cortos, perdón, en tiempo,
eh, hay menos adquisición de imagen, y no es cierto. Hacemos la misma adquisición, pero el tratamiento de la imagen es diferente, ¿verdad? El equipo lo que hace es, o lo que ha hecho es aprender de muchos otros equipos, miles de estudios, perdón, en el mundo, y aprender cómo se comportan las diferentes estructuras, para a partir de ahí analizar cada estudio personalizado específicamente para cada paciente y reconstruir una imagen mucho más fácil y mucho más precisa, ¿verdad? Entonces, lo que hace es mejorar calidad, reducir el ruido, que el ruido no se entienda como bulla, ¿verdad? Claro, Sino más bien claro. en la imagen digital, Ujú. ¿verdad? Un ruido podría hacer que la imagen se vea más granulada o con menos capacidad diagnóstica, ¿verdad? Entonces lo que hace la inteligencia artificial es reducir el ruido y también acelera los estudios. Podemos hacer más estudios en un menor tiempo. Y esto se traduce también, hablando de confort de paciente, porque estar ahí metido es incómodo, ya de por sí. Entonces, entre más rápido, mejor. Y con estas tecnologías como de inteligencia artificial, y en este caso Philips, que tiene esta tecnología con Presence, lo que hace es tener al paciente un menor tiempo y conservando la calidad de imagen. Entonces, eso nos ayuda a brindar mayor confort y brindar diagnósticos más precisos, ¿verdad? Y tranquilidad al paciente. Excelente. Juan Pablo, ¿es cierto que Clínicas Asembis es la única clínica en Costa Rica que cuenta con esta tecnología? Al día de hoy es el único magneto sellado que existe en el país. ¿A qué me refiero con magneto sellado? Para explicar un poquito. Ujú. Anteriormente la tecnología de resonancia magnética utiliza un elemento que se llama helio. El helio lo utilizamos para mantener una condición de enfriamiento dentro del equipo de resonancia. ¿Para qué lo enfriamos? Porque técnicamente, eléctricamente, para poder mantener el campo arriba, necesito pasar una cantidad de energía eléctrica por la bobina, que realmente una resonancia es una bobina, y esa energía necesita mantenerse ahí permanentemente. Lo estoy explicando a grosso modo, ¿verdad? Porque Claro, eso es, claro, claro. viera qué tecnología y qué ingeniería más profunda. Entonces, al mantenerlo frío, lo que hacemos es reducir la resistencia de ese material prácticamente a cero, haciendo que la electricidad fluya sin ningún problema. Y eso hace que el campo pues se mantenga y se mantenga estable para poder generar la imagen. Em, Al reducir el helio, la cantidad de helio, eh, aún conservamos el enfriamiento dentro del equipo, pero a una cantidad de helio muy distinta, porque antes se utilizaban 1500 litros para mantener esa condición de enfriamiento y ahora solo estamos utilizando 7 litros. Pasamos de 1500 litros a 7 litros. Eso impacta un montón Claro. en la sostenibilidad del equipo, en su mantenimiento, en cuántas veces puede fallarme el equipo, ¿verdad? Y por supuesto eso se traduce directamente también en la experiencia del paciente. Pero Perfecto. sí, es la única que tiene ese magneto sellado, donde no es posible extraer ese helio ni tampoco recargarlo. Y eso pues trae muchísimos beneficios tanto para la clínica como para las empresas, ¿no? Excelente. Em, que sé que esta pregunta es importante y que inclusive va a dar esa tranquilidad a nuestros pacientes. ¿Cuál es la experiencia del usuario, Juan Pablo, que ha utilizado resonancia magnética? Ok. Como le decía ahorita, el eslogan de nosotros como empresa, como el Batrón, es tecnología para la calidad humana. Ujú. Creemos mucho en esa mística, ¿verdad? Y en realidad la experiencia del usuario es una experiencia más humana, Claro. ¿verdad? Y creo que es una línea correcta por la cual nosotros como compañía vamos, eh, donde hacemos que el paciente tenga menos ruido, menos bulla, porque el magneto genera menos bulla, estudios más cortos para que se sientan más confortables y eso reduce directamente la ansiedad del paciente, ¿verdad? En prevención, si hablamos desde el punto de vista de prevención, la experiencia es tan importante como la tecnología. ¿Por qué? Porque una persona sana no vuelve si la experiencia es mala. Ujú. Entonces Claro. necesitamos que las personas sigan volviendo, no tanto por el impacto que eso haga en el negocio como tal, sino para que se mantengan sanas, ¿verdad? Entonces la experiencia tiene que ir en esa dirección, cada vez más humana para el paciente. Excelente, muchas gracias. Una última consulta. ¿Puede una resonancia magnética salvar la vida de una persona, Juan Pablo? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. O sea, detectar un tumor, una lesión cerebral, una lesión espinal, algún problema vascular a tiempo puede significar
cambiar el pronóstico de una persona totalmente. O sea, muchas veces, como te decía, hay que cambiar ese chip y la resonancia no podría tomar un camino ya no solamente de resonancia diagnóstica, sino resonancia preventiva, ¿verdad? Cambiar el destino por completo de una persona, cambiar su historia. Excelente, perfecto. Juan Pablo, muchas gracias de verdad por cada respuesta. Sé que este conocimiento que usted nos ha transmitido el día de hoy va a ser de importancia y relevante también para nuestros pacientes y personas que tal vez no han tomado la decisión, no conocían a fondo del tema de resonancia magnética y sé que les va a ayudar mucho. Todo lo relacionado a salud es importante y que más que este tema que tal vez tiene muchas dudas los costarricenses sobre el tema de resonancia magnética. Entonces, gracias por la Gracias a oportunidad, un ustedes. placer haberlo tenido en este programa y estamos en contacto. Esperamos que no sea la última vez, sino que nos podemos ver en otras ocasiones. Para servirles, es un gusto. Muchísimas gracias. A Juan ustedes Pablo, las un gracias. gusto.